Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos y amigos? Aquí estamos compartiendo un día más de bendición en este día que Dios nos da. Bueno, quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo en este día ya, miércoles 18 de octubre. Bueno, decían que hoy día, por la conmemoración, la celebración, no sé cómo decir, del estallido social, se iban a producir una gran cantidad de incidentes, que de hecho los grupos progresistas tenían una agenda preparada de manifestaciones, pero la verdad que como nosotros estamos aquí en el centro de Santiago no hemos visto absolutamente nada, todo súper, súper tranquilo para poder congregarse, por lo menos en el día de hoy, miércoles, justamente porque también tiene relación con el tema que voy a compartir. Bueno, mire, yo tengo 40 años de ser cristiano evangélico. Siempre digo esto porque creo que los jóvenes a veces nacidos dentro del mundo cristiano, de una familia evangélica, a veces no valoran esa tremenda bendición, incluso lo ven como un problema, lo ven como que es una carga ser nacido en el Evangelio y sobre todo ser hijo de un pastor o de un diácono o de una familia que está liderada con el liderazgo cristiano. Bueno, mire, yo no tuve la bendición, no tuve la gran honra de nacer en un hogar cristiano. Yo me convertí al Evangelio hace exactamente 40 años atrás, porque en septiembre, finales de septiembre del mes pasado, cumplí 40 años en el Evangelio. Y llevo pastoreando por misericordia del Señor ya más de 28 años. Ahora, lo que hoy día veo, que yo sé que el mundo cambia y uno tiene que entender que el mundo al cambiar no puede de ninguna forma uno pretender que todo lo que uno antes gustó y valoró tenga que mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones ha cambiado notoriamente y uno se va adaptando a este modernismo, por así decirlo, de tener ahora Instagram, algunos, Facebook. El Facebook nuestro me lo hackearon, está hackeado desde el viernes pasado, por si acaso, reitero eso para que vean, ¿no es cierto?, que en el Facebook no hay ningún tipo de en vivo en los últimos días, el sábado pasado, el domingo, el lunes, ayer, martes, ni el miércoles, porque está hackeado lamentablemente. Estamos usando el Facebook nuestro, el hermano querido, que es el Facebook de la radio, para poder tratar de postear algo y compartir tantos temas interesantes que siempre estamos dando con la ayuda del Señor. Yo entiendo entonces que el mundo cambió, pero hay cosas elementales y básicas, por ejemplo, como los grandes valores cristianos, que no van a cambiar jamás, no van a pasar jamás. Le voy a poner un solo ejemplo. Los cristianos pueden decir que hoy día estamos en un mundo distinto, en un mundo moderno, un mundo diferente, y es verdad eso, pero eso no significa que por eso tengamos que dejar de orar. La oración para un creyente es vital. Y pueden pasar cientos y cientos de años y siempre la oración va a ser una de las herramientas o armas más poderosas que el cristiano tiene. Es una forma de comunicarse con Dios, como enseña la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Pablo ahí dice, orad sin cesar. Jesucristo en San Mateo capítulo 7, verso 7 dice que debemos pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. En Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estamos hablando de un solo, ¿no es cierto?, ejemplo, que es por ejemplo la oración. Y hay otra cantidad de cosas que un cristiano, no importa en el mundo en que se desenvuelva, y no importa la modernidad de la sociedad en la cual estamos viviendo, pero los cristianos hay cosas que nunca vamos a poder dejar de hacer, porque si dejamos de hacer aquellas cosas que son vitales en nuestra vida espiritual, corremos riesgos. Una de las cosas que más a mí me preocupa, no de mi persona, sino del cristianismo en general, y no solamente de las ovejas que componen mi congregación, la congregación que tengo la honra de pastorear, sino los cristianos en general, es esta comodidad que ha producido justamente estos medios de comunicación como el Facebook, las reuniones de Zoom, las redes sociales, el canal de YouTube, porque nos permite estar relacionados con un mundo un poco virtual que desconocemos, pero eso también nos aleja, en primer lugar, de nuestra comunión con Dios, porque la gente hoy día está más en el celular que orando, está más en el celular que ayunando, está más en el celular que leyendo la palabra. Y uno nunca debe dejar de orar, nunca debe dejar de ayunar, nunca debe dejar de leer la palabra, uno nunca debe dejar de congregarse. Fíjese que yo tengo hermanos de mi congregación que son buenos elementos. Son hermanos que, algunos tienen años conmigo, tienen buen testimonio. Yo no podría decir que son malos elementos, que me han provocado un problema, pero son hermanos que se congregan tarde, mal y nunca. De hecho, yo como que creo que voy a tener que preparar un mensaje que más o menos va a decir así. No me congrego regularmente, no diezmo, no me someto, pero estoy bien y bendecido. Es como una frase. No me congrego regularmente, no me someto, no diezmo, no me comprometo con la obra, pero estoy bien y bendecido. Y eso me parece terriblemente preocupante.
Y no es que la iglesia uno lo vaya a salvar. De hecho, Pablo es muy claro y enfático cuando da ese extraordinario discurso, esa tremenda predicación en el capítulo, me parece que el capítulo 17 del libro de los Hechos, claro, versículos 22, 23 y 24, cuando habla acerca del altar que tenían los atenienses al Dios no conocido. Y Pablo dice claramente que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces de aquí se toman algunos para decir que no es importante congregarse. O sea, tomando un versículo que no tiene nada que ver, porque estaría contradiciendo lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, yo diría, por mala costumbre. Cuanto más, mire, cuanto más observe, sabiendo que aquel día, que es el día del Señor, se acerca. Entonces cuando Pablo dice eso, Pablo nunca está diciendo que no hay que congregarse. Cuando el apóstol Pablo se congregaba, cuando los apóstoles que fueron los escritores del Nuevo Testamento, como el apóstol Juan, por ejemplo, el propio apóstol Pedro, el propio Pablo, la epístola de los Hebreos, que no se sabe exactamente quién la escribió, pero ellos recurrentemente se congregaban. De hecho, si usted va al libro, este libro tan histórico, precioso, escrito por Lucas, el libro de los Hechos, creo que el capítulo 3, verso 1, dice que Juan, el apóstol Juan, y Pedro, el apóstol Pedro, iban juntos al templo, a la hora novena, a la hora de la oración. Entonces no es que el apóstol Pablo esté diciendo que no hay que congregarse. No es que el apóstol Pablo esté relativizando el tema de congregarse, que congregarse no sea importante. Es muy importante, es vital, es esencial. No para la salvación, sino para los que son salvos. No es que si entre yo más me congregue, más salvo soy, y entre menos me congregue, menos salvo soy. No, no es eso. Es que los creyentes salvados, redimidos, transformados por el poder de Dios, a quien Dios alcanzó, y no necesariamente lo alcanzó en un culto, en una reunión, en un servicio general, lo puede haber alcanzado a través de la radio, a través de una campaña evangelística al aire libre, a través de un compañero de instituto, de universidad, de colegio, un familiar, un vecino que le habló de Cristo y esta persona se rinde, se entrega a Cristo y es salvo. No tiene que ir a una iglesia forzosamente una persona para alcanzar salvación. La sangre de Cristo no va a actuar únicamente en los cultos. El poder transformador del Espíritu Santo no está centrado o remitido únicamente a los servicios. Por supuesto que no. Uno entiende eso. Pero ¿qué pasa con el creyente que acepta a Jesucristo? Con la persona que se rinde, que acepta, que recibe a Jesucristo. ¿Acaso no es importante que esa persona después mantenga esa bendición? ¿Y cómo la va a mantener? Nos lo enseñaron todos los pastores cuando nosotros nos convertimos. Y nosotros lo enseñamos a las personas que nos hemos ganado por la misericordia y gracia del Señor. En todos estos largos años, nosotros que hemos ganado almas para Cristo, ¿qué le decimos? ¿Aceptó a Cristo y está todo listo? Ahora váyase para la casa y espere el arrebatamiento. Ahora váyase para la casa y espere morir en Cristo y va a ir directamente al cielo porque ya tiene su pasaje sacado. Ya entregó su vida a Cristo. Usted ya tiene vida eterna porque ya creyó en Cristo, como enseña San Juan 5, verso 24. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no habría que hacer nada. No, uno es salvo por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No es por obra, para que ninguno se gloríe. Lo tenemos claro. Pero los creyentes que fueron alcanzados por el Señor, los cristianos que se arrepintieron de sus pecados, los creyentes que nacieron de nuevo, que tienen el Espíritu Santo y que están viviendo ahora para el Señor, ¿deben quedarse en la casa? ¿No se deben congregar? ¿Acaso no se les enseñó o no se nos enseñó a nosotros cuando nos convertimos que habían tres cosas básicas que hacer? Orar, leer la Biblia y congregarse. Estoy entregando una enseñanza súper sencilla, que no tiene nada de teológico, esto no es escatología, no estamos tratando los temas que hemos tratado los últimos días en relación a la guerra de Israel con el grupo terrorista Hamas. Estamos tratando un tema distinto y me preocupa la impresionante cantidad de gente que usa el versículo de Hechos 17, versículos 22, 23 y 24, cuando el insigne apóstol Pablo predica en el areópago de Atenas y da a entender, ¿no es cierto?, que Dios no habita en templos hechos por mano humana, para justificar con este versículo que no hay que congregarse con regularidad. Pero es que esto no puede ser, hermano querido. Ahora, el gran apóstol Pablo llegó a esta ciudad, la ciudad de Atenas, para predicar en lo que se dice era la capital del helenismo griego. Fue allí donde había también una pequeña sinagoga judía, donde una vez esta gente judía le resistió. Luego unos filósofos le llevaron a la colina de Marte, donde dio este memorable discurso. La predicación del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, es extraordinaria. ¿Ya? Expuso con clase, con gracia, con
con sabiduría el poderoso mensaje de Jesucristo frente a una cantidad de gente que no eran cualquier persona, eran una gama de filósofos idólatras que sabían de muchas cosas, pero eran ignorantes absolutos de la palabra de Dios y de Jesucristo. Aunque la mayoría lo consideró al apóstol Pablo en esta predicación un palabrero, algunos creyeron en el mensaje, creyeron en Dios y lo siguieron. Ahora, era tan grande la idolatría de esa ciudad que esta gente tenía altares y templos para casi la mayoría de sus dioses, que eran miles. Pablo les presentó a un Dios que ellos no conocían y para quienes ellos habían hecho aparentemente un altar que se decía el altar al Dios no conocido. Es ahí donde entonces el apóstol Pablo comienza a predicar y expone este tema. Y esto lo han usado una cantidad de hermanos, y hablo de hermanos, no estoy hablando de personas de sectas satánicas, sino que estoy hablando de gente, hermano, cristiana, evangélica, que me imagino que en algún momento han tenido un encuentro con el Señor, que algunos de ellos fueron bautizados en las aguas, que algunos de ellos incluso militaron en alguna congregación, en algún concilio, en alguna denominación, en alguna congregación. Y este verso lo usan esta infinidad de gente, incluso algunos pseudo hermanos y líderes, también de secta, para enseñar que no es necesario, no es importante, no es vital, no es relevante, no es esencial congregarse o someterse a un pastor y asistir a un lugar de culto, que tú lo puedes hacer en tu casa, que en tu casa tú tienes tu propio altar, que eso no es que sea falso, eso es verdad. Yo debo tener una relación personal con Dios en mi casa. El primer lugar donde yo debo orar no es en el templo, es en la casa. Yo en la casa debo tener comunión permanente y constante con Dios, por supuesto que sí, eso nadie lo niega. Pero fíjese que con el tema de la pandemia recién pasada, esta pandemia mundial, surgió un problema. Esta pandemia que azotó al mundo entero durante los años 2020, 2021, parte del 2022, esta falsa enseñanza, yo diría que con esto de la pandemia se intensificó, siendo miles y miles los creyentes que se quedaron en sus casas, como muchos de ustedes también se han quedado en casa y ahora cómodamente dicen, pastor, yo no he cometido ningún pecado de muerte, yo no me he descarriado, no me he separado de mi esposa, yo no estoy con otra mujer, yo no he vuelto a los vicios del mundo, no he vuelto a la vida antigua, yo dejé hace muchos años la droga y ahora que me dejé de congregar tampoco he vuelto a la droga, no he vuelto a la marihuana, a la adicción a la cocaína, al alcohol, a los bailes, nada de eso. No soy un impío, pastor, me quedé en la casa y me acostumbré porque es cómodo, ¿no es cierto?, que le manden a uno un aviso de que un predicador está posteando y como el predicador es bueno, es sano, es de bendición, yo lo escucho y como que yo me congrego vía internet, como que me pastorean pastores vía internet y en forma virtual, lo cual es absurdo, eso no es verdad, hermano querido, no se deje engañar, aunque yo uso estos medios de comunicación, yo pastoreo una congregación donde estoy ubicado, ahí en el centro de Santiago tenemos un lugar donde nos congregamos miércoles, viernes y 2 veces el día domingo. Y donde las mujeres cada 15 días los martes se congregan y los varones cada 15 días los jueves se congregan. Ahí es donde tenemos que estar. Pero han sido, debido a esta pandemia, y como Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, mentiroso, padre de toda mentira, se aprovechó de esta instancia de la pandemia, donde en algún tiempo, en algunos meses, en efecto, no nos pudimos congregar para dejar una cantidad impresionante de creyentes en sus casas, que se enfriaron, aunque ellos dicen que no se han enfriado, y se acostumbraron a no asistir a los cultos, haciendo de esto no solamente una doctrina, sino una mala costumbre. Hebreos capítulo 10, verso 25. Es una gran pena observar, hermano, que este mal hábito lo hacen en realidad millares de cristianos mañosos. Yo encuentro que hay mucha gente mañosa, flojos, fondongos, descuidados, insensibles, que han caído en una espantosa religiosidad, conformistas. Esta palabra mañoso, que a lo mejor en otros países no la ubican mucho, es una palabra que se usa mucho en Chile, mañoso se refiere a algo, a ver, como una persona, en nuestro país, como que esto es sinónimo de industrioso, pero nosotros lo vemos como algo negativo, una persona maramañosa, pilla, floja, mal acostumbrada, astuto. Ahora, en la Sagrada Escritura, que esto es lo que manda, no es lo que dice el pastor Marcos, ni lo que nos enseñó con mucha verdad el hermano G. Ávila, obviamente basado en la palabra, pero no es el mandamiento de los hombres, no es la exigencia de una corporación, de un concilio, es lo que dice la santa, es lo que exige, demanda la santa y eterna palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Hebreos 10:25. Sobre todo ahora que estamos, hermanos, en los tiempos finales, que yo diría,
y puede que me equivoque, que estamos en los descuentos del tiempo final. La iglesia, no olvidemos que no es una denominación, eso es verdad. La iglesia es un organismo vivo. Ha sido conformada y ordenada sobre la base del mismo principio del cuerpo humano, ya que cada parte, un dedo, la mano, ¿no es cierto?, la nariz, los oídos, los ojos, se relacionan obligatoriamente con la cabeza, que es la que dirige todo el cuerpo. Ahora, congregarse no solamente es un deber cristiano, no es solamente una imposición. Ay, que debo ir a la iglesia porque si yo no me congrego voy a mostrar como que yo no soy un militante de la fe cristiana. No solamente eso, es una necesidad. Yo necesito estar en la casa del Señor. Me parece que es el Salmo 122, verso 1, escrito por el rey David, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, un cristiano, cualquiera sea, que no se congrega con regularidad, hermano, aunque él diga que no, yo creo que está en peligro. Esa es la verdad. Está en peligro. Los afanes, el trabajo, el materialismo, los compromisos que tiene lo pueden absorber fácilmente. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, todo creyente debe entender, debe comprender la gran bendición y la delicia, el deleite, aleluya, espiritual, que produce estar en comunión con otros creyentes, porque lo dice el Salmo 133, versículos 1 en adelante. Dice: mira cuán bueno y cuán delicioso, cuán armónico, cuán dulce, cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Son cantidades de versículos bíblicos. Esto no es una cuestión que inventaron los pentecostales. Todo hijo de Dios debe entender esta verdad. Necesitamos congregarnos. Necesitamos sentir el placer, la bendición, el gozo, la bienaventuranza, lo que algunos llaman la delicia espiritual, ¿no es cierto?, de estar en comunión con otros hermanos. Satanás, que el Señor lo reprenda, es el primer interesado en que los creyentes no asistan con regularidad a la casa de oración. Cada creyente en Cristo que tiene el Espíritu Santo, que dice tenerlo, y que es miembro del cuerpo de Cristo, deberá asistir a una congregación cristiana. Pero hay algunos que asisten una vez a las 500, tarde, mal y nunca. Asisten con regularidad, a lo mejor un día domingo, en el mes, 2 domingos en el mes, y uno les pregunta: ¿y cómo está, hermano? Bien, bendecido. Hermanita, hacían 2 meses que no la veía en el culto, qué bueno que la veo. ¿Cómo está usted? Bien, bendecida. Y uno dice: qué raro, qué raro. ¿Cómo yo cuando dejo de asistir por alguna razón a la iglesia me siento extraño? Yo vengo ahora de Guayaquil, Ecuador, de Trujillo y Chao, Perú. Me estuve congregando obviamente allá, pero eché de menos mi congregación. Entonces, hermano querido, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Ahora, no estamos hablando de los palestinos para que los hermanos se ubiquen. Pues si cuando hablamos de los palestinos, ahí usted puede hacer comentarios de los palestinos. Ahí dejé mi número yo de WhatsApp para los que deseen hablarme de ese tema. ¿Ya? Ahora estamos hablando de un tema totalmente distinto. Cada creyente en Cristo que dice, que asegura, no, yo tengo el Espíritu Santo, yo nací de nuevo, soy miembro del cuerpo de Cristo, debe entonces asistir a una congregación, porque yo no puedo cortar y cercenar este dedo, dejarlo ahí durante 3 horas y después pensar que ese dedo va a tener vida. En pocas horas se va a secar, y si yo lo quiero después volver al cuerpo, va a estar seco, no va a poder cumplir su función. ¿Cómo lo entienden los hermanos que debemos congregarnos, que tenemos que asistir a una, es verdad, no a cualquier congregación, por supuesto? Eso lo tengo más que claro. No podemos llegar y ir a cualquier lugar, menos en el tiempo que estamos de tanta apostasía. Pero tenemos que encontrar una congregación cristiana de sana doctrina. ¿Por qué? Porque allí, mis amados hermanos, vamos a recibir el alimento espiritual. Vamos a recibir el discipulado, que en el fondo es la formación del carácter de Cristo en el creyente. Vamos a tener y a gozar de la comunión con los demás creyentes. Vamos a poder apoyar la obra de Dios y nos vamos a poder capacitar para ejercer el servicio cristiano. ¿Cómo un cristiano que no diezma, no ofrenda, no se compromete con la obra puede decir que está listo para irse cuando Cristo venga y no apoya a su iglesia, no apoya a su pastor, no apoya a su congregación? La Biblia nos enseña, y le voy a dar algunos versículos para que los que les gusta tomar apuntes o estudian la Biblia puedan buscar aquí en este libro, el libro sagrado, el libro de los creyentes, el que decimos amar, el libro que decimos guardar. Salmo 122, verso 1, lo repito: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Lee el Salmo 135, versículo 2, Salmo 84, versículo 1, Juan, capítulo 20, verso 19. San Juan, capítulo 20, verso 19, Hechos 5, 12. Frases como estas son recurrentes en los cristianos que no se quieren congregar.
estos cristianos raros, extraños, anómalos, mañosos de este tiempo, para ausentarse de la casa de Dios. Peleé con mi esposa. Entonces por eso no se congregó. Llegó mi suegra a visitarnos. Quedé en pana en el carro. Hace mucho frío. El calor me fatiga en los cultos. Ya es muy tarde. Hoy me tocó lavar la ropa, como dicen las hermanas a veces. Debo estudiar con mi hijo, con mi hija la tarea. Es día de planchar la ropa. Por eso no se congrega. El culto de hoy no es tan importante. No iré al culto pues mi esposo tiene turno en su trabajo. Sí, pero él no, usted, por hermana. Oiré el mensaje por la radio o por el Facebook. Mi vehículo no puede circular en la ciudad por restricción. Mi hijo tiene fiebre. Parece que tengo gripe. Me llegó mi periodo. El diablo se levantó. Se me encarnó una uña. Comenzó a llover. Se cortó la luz en todo el barrio. Llegaré tarde al culto. Es mejor que no vaya. Hoy es el final de mi telenovela favorita. Es la gran final del campeonato de fútbol. Quedé sin dinero. ¿Para qué ir al servicio hoy cuando predica el hermano a quien no le tengo mucha simpatía? Mañana tengo un examen médico. Hoy no iré, pero el domingo sin falta asistiré. Y yo podría poner aquí, podríamos colocar una cantidad de excusas baratas que a veces usamos para no congregarnos. A todas estas mañas, ¿sí? Porque eso son excusas baratas para faltar a los servicios, se le une la mayor de todas en este tiempo de pandemia. No debemos congregarnos para evitar el contagio. ¿Se recuerda que eso fue el tiempo de pandemia? Una cosa he demandado a Jehová. Dice, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo. Salmo 27, versículo 4. A los hijos de Coré se les dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios, que significan los patios, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84, versículos 4 y 10. El rey David dijo, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, versículo 1. Y el salmista llegó a decir, mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos, los servidores de Jehová, los que es la casa de Jehová estáis por las noches. Salmo 134, verso 1. David también exclamó con entusiasmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo soy un hombre que me congrego. Esto no significa que yo soy más salvo que usted. Pero yo no puedo concebir la vida de un cristiano o una cristiana que pasan 2 años, 3 años y no se congregan. O que vienen una vez al mes, que de repente aparecen y después de otro tiempo desaparecen como el cometa Halley, que aparecía cada 75 años en el firmamento. Hay gente así, hermano. Y vaya usted a decirles algo porque le van a decir, no, mire, mi hermano, mi pastor, no, mi hermano oficial, mire lo que pasa, que lo que sucede, es que usted no entiende, no me juzgue, no me condene, no me cuestione. Yo entiendo que no puede faltar un culto. Yo no podría decir, aunque yo estoy siempre en los cultos, que yo nunca he faltado a una reunión. No, por supuesto que en alguna oportunidad he faltado a un culto. Pero cuando una persona hace un mal hábito de no asistir a la casa del Señor, no diezman, no ofrendan, no se compromete con la obra, algunos porque no tienen iglesia, y otros porque teniendo iglesia aparecen tarde, mal y nunca. Y usted les pregunta, ¿y cómo está mi hermano Juan? ¿Cómo está mi hermana Alejandra? ¿Cómo está mi hermano Manuel? ¿Cómo está mi hermana Ruth? ¿Cómo está mi hermana Edith? ¿Cómo está mi hermana Angélica? ¿Cómo está mi hermano Cristian? ¿Cómo está mi hermano Alberto? ¿Cómo está mi hermano Alejandro? ¿Cómo está mi hermano Francisco? Bien, bendecido, bien, bendecido. Terminando, todo cristiano que en verdad lo es, porque yo dudo que algunos sean de verdad cristianos y dudo que se vayan en el rapto, no es que yo tenga, no sé, toda la verdad en este sentido, pero creo que difícilmente, a no ser que haya un rapto, un arrebatamiento para flojos, fodongos, cómodos, mediocres, indolentes, como dice el libro de Jeremías, capítulo 48, verso 10. Pero todo cristiano, todo creyente de verdad, porque así me lo enseñó a mí el Espíritu Santo, así me formé asistiendo a cada culto, para llegar a ser un pastor, no caí del cielo para ser pastor, fui un hermano, un miembro de una congregación, nunca falté a un culto, excepto que pudiera tener una razón de mucho peso, ¿ya? Todo cristiano debe asistir con frecuencia a la casa de oración e ir con todo su corazón y con toda su alma a los servicios de adoración y alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos días al año nos congregamos y solamente lo hacemos los domingos? O sea, en un mes serían 4, máximo 5. Escuche.
Un máximo de 50 días, de 365 días quizás. Y esto solo algunas horas. Imitemos el modelo de la Iglesia Apostólica que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, aleluya, a los que habían de ser salvos. Yo sé que hay gente que no puede congregarse. Algunos están enfermos en una cama postrados, otros están inválidos, su familia no los lleva a la iglesia porque no quieren. Hay personas que están en un hospital por meses. Yo entiendo que hay gente que no puede, es imposible, pero anhelan, tienen esa carga. Pero usted sabe a qué yo me estoy refiriendo. Terminando, años atrás cuando yo caminaba en la iglesia que me formé, yo era un miembro muy activo, estaba todos los días en los cultos, y el pastor que me formó a mí me envió a predicar a una iglesia, a que yo lo reemplazara o lo representara. Yo fui a predicar a esa iglesia. Mi esposa llegó al culto, yo estaba en otra iglesia predicando por orden de mi pastor, y a mi pastor se le olvidó, se le fue que me había enviado a una iglesia a predicar. Cuando termina el culto, se acerca el pastor y le pregunta a mi esposa, que en ese tiempo era la hermana Isabel, hoy día la pastora Isabel, o la esposa del pastor Marcos, y le dice, y el hermano Marcos, es decir, su esposo, ¿por qué no vino al culto? Eso le preguntó él. Y el hermano Marcos, su esposo, ¿por qué no vino al culto? Y mi esposa le dice, pastor, ¿no se acuerda que usted lo envió a una iglesia a predicar? Ah, de veras, dijo el pastor. Y escuche la frase que él usó, dijo, ah, de veras. Como el hermano Marcos no falta nunca, a él le pareció raro no verme, porque yo no faltaba nunca. Esto no significa, entienda bien, que yo por eso soy más salvo que usted, no estoy diciendo eso. Pero fíjese lo que dijo el pastor. Ah, como el hermano Marcos no falta nunca. A veces hay gente que llega a la iglesia y yo le voy a decir, hermano, usted aquí, como usted no viene nunca, tendríamos que hacerlo de una manera, hermana, usted aquí, como usted no viene nunca. ¿Cómo una hermana va a decir que pertenece a la iglesia del pastor Marcos Morales y hace 2 años no se congrega? No, usted perteneció a nuestra iglesia, o perteneció a la iglesia del pastor Pérez, o perteneció a tal concilio. Pero si usted hace 2 años, 3 años no se congrega, usted no pertenece a ninguna congregación. Porque por último, si un hermano, una hermana, una familia, por alguna razón no se congregan conmigo ahora y se congregaron un tiempo, yo le digo, busquen una iglesia cerca de su casa, de sana doctrina, pero congréguense, asistan a la casa del Señor. Espero que esta reflexión les sirva, porque va dirigida a los hermanos que ya se congregan, para que no nos vaya a engañar Satanás sutilmente, para aquellos que a lo mejor se congregan pero a lo lejos, y obviamente para aquellos que nunca lo hacen porque hace mucho tiempo dejaron de hacerlo. Y no se olvide que dice Hebreos 10:25, cuánto más hay que congregarse, cuánto más sabiendo que aquel día, que es el día del Señor, se acerca. Maranata, Cristo viene.